Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde demostramos que un mundo mejor es posible. Y hoy vamos a hablar de cultura, pero de una manera de entender la cultura que abraza también el compromiso con la conciencia ambiental y social. Pero antes vamos a recordar a uno de nuestros referentes, en este caso a un filósofo y también un poeta, que es las dos cosas, y además también es todo un referente de la ecología. Por cierto, ahora en la entrevista no es que me vaya a crecer el pelo, ¿vale? Simplemente es que la grabé hace unos días y bueno, hemos pasado por el peluquero. En fin, os dejo con este gran referente que se llama Jorge Rietzmann. Vivimos en sociedades que tienen una relación peculiar con las técnicas y la tecnología. Hemos desplazado a la tecnología buena parte de las esperanzas de cambio social que en momentos anteriores hacíamos depender de la acción humana, ¿no?, de la praxis ético-política. Y con eso tenemos un problema, porque nuestras sociedades pues, se precipitan a lo que se podría llamar incluso tecnolatría. En una situación histórica especialmente difícil, extrema, en una crisis ecológico-social que amenaza con llevarse por delante las posibilidades de vida buena para los seres humanos, esa tecnolatría nos desencamina gravemente. Y así podemos preguntarnos si el smartphone, como el máximo exponente probablemente hoy de esa tecnolatría, derrotó al movimiento ecologista, ¿no? Si nuestros esfuerzos de liberación y de mera supervivencia no tienen más un enemigo que un aliado en algunas de estas derivaciones hoy de las tecnologías y sobre todo de las que llamamos nuevas tecnologías. Bueno, pues ya estamos con Fran Saure, presidente de la editorial Saure. ¿Cómo estamos, Fran? Muy bien, Daniel. Buenos días. Encantado de hablar contigo. Bueno, estamos hablando contigo, presidente de una editorial, pero una editorial muy especial que hace muchas cosas, la verdad. Y yo creo que entre las más novedosas últimamente y que me ha resultado muy interesante es esta Bienal Lucky Art. Cuéntanos de qué va esto. Bueno, pues un editor es un creador de contenidos Ujú. y aparte de ser miembros de una asociación, que es una asociación de revistas culturales de España, que se llama ARCE, y de colectivos de editores, Ajá. también son miembros de una asociación que se llama DIRSE, que son los directivos de la responsabilidad social corporativa, que también se oye ahora también mucho hablar de sostenibilidad. Sí. Entonces, bueno, todos los contenidos de este índole me interesan y lo que hacen los directores de RSC ahora trabajan mucho con métricas, es decir, ver cuál es el impacto real de sus acciones y, eh, y, bueno, pues conforman un grupo de personas que activan proyectos, que analizan su propia empresa, que buscan vías Ajá. de trabajo muy respetuosas con el medio ambiente, con con la buena gobernanza y con la parte social, lo que se conoce como ASG, ¿no? Sí. Ambiental, social y gobernanza, que a menudo intentan, evidentemente, acoplar con los ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy Entonces, bien. Ujú. crean como memorias no financieras donde todas esas acciones vienen recogidas, ¿no? Entonces, esto es su labor. Y después hay unos simposios, encuentros, divulgaciones de su trabajo entre sus pares. Pero el problema que nosotros hemos detectado como editores es que el trabajo real que hacen las empresas se queda como en un espacio muy reducido, como una torre de marfil, donde la gente dialoga y pondera, pero creo que no ha llegado todavía, a pesar de la pandemia, a pesar del deseo de todos de tener más información, de ser más participativos, Ujú. no ha llegado un cambio de sociedad.
Creo que esto es doloroso, pero todos los esfuerzos que hemos hecho para una mejora en estos tres sectores, ambiental, social y buena gobernanza, pues a efecto de cambio de cultura, pues no ha llegado y esto creo que es el motivo que genera el deseo de crear la Bienal. O sea, digamos que es como una novedad, una nueva manera, si quieres, de enfocar las posibilidades digamos, de tener un impacto social desde este ámbito que dices de entiendo, responsabilidad social corporativa, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo quieren realizar esto? Entonces ahí es donde efectivamente está el quid de la cuestión. Ujú. La primera dificultad es que los directores de RSC no son directores de comunicación y a menudo un proyecto interesante pues puede verse como parado porque la comunicación tiene un modelo de gestión, digamos, en sus tiempos, en sus conexiones, que no son la propiamente de la RSC, ¿no? Claro. Entonces, no solamente hay que tener un buen proyecto de RSC, sino que también tenemos que validar e interesar al director de comunicación para que se dé cuenta de qué tipo de impactos podemos tener, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que en un proyecto así podemos tener 500.000 de impactos, que son 400.000 a través del branding content, Ujú. y 100.000 a través del native communication o marketing, que son las ¿Qué, redes sociales. qué significa esto de impactos? ¿Que llegue a toda esa gente, a medio millón de personas? Exactamente, por Ajá. diferentes canales. Y antes de hablar de RSC, realmente a quién tenemos que convencer esa comunicación, decir, oye, la información la hemos tratado previamente al contenido, casi, ¿no? Porque damos por supuesto de que el contenido va a ser estupendo, pero donde a menudo podemos fallar es en decir qué reporta a la institución o la empresa o la persona que va a organizar el proyecto Claro, con porque nosotros. esto no es solamente para empresas, entiendo, ¿no? O sea, es para RSC empresarial, pero también pueden participar asociaciones, fundaciones, dependiendo, ¿no? Exactamente, están llamados Ujú. todos los que tradicionalmente trabajan con estos principios, desde, como bien dices, fundaciones, asociaciones o diputaciones, ayuntamientos, colectivos públicos, pero también se ve la necesidad de que las empresas que sí han hecho esfuerzos en muchos terrenos, pues lleguen a tener un perfil que les dé como una, entre comillas, un ministerio de cultura, ¿no? Pero un ministerio de Ujú. cultura que no sea un ministerio de cultura de un ente público, sino que tenga como finalidad eh, eh, divulgar todo lo bueno que hacen dentro de la actividad profesional que tienen. Claro. Eh, entrando en un terreno que no es habitual para ellos, que es de la cultura. Aquí es interesante, nosotros no solemos hablar mucho de RSC, pero aquí nos ha interesado el asunto en este tema en concreto, porque nos gusta que todo desemboca en estas bienales sostenibles, que ahí quiero que nos cuentes qué significa esto, ¿no? Cómo se articula a la hora de realizar esa acción que luego acaba teniendo este impacto que has dicho de medio millón de personas, qué tipo de acciones se hacen, que ahí está lo que creo que para mí es interesante, porque al final es hacer arte y comunicación con temas que son importantes. Sí, sí, ahí estás en el asunto, Daniel. Sí, que la forma de hacerlo, pues nosotros tenemos una metodología que hemos creado y además que hemos usado, que ya tiene usuarios. Eh, se realiza de este modo. En un primer momento, lo que hacemos es pedir al ente colaborador, a partir de la temática elegida, pues de seleccionar unos 15 sentencias o 15 aforismos Ujú. que son un reflejo exacto de sus preocupaciones en el terreno de su interés, que puede ser
el tema de transparencia, que puede ser el tema del cambio climático, que puede ser el tema de los océanos, que puede ser, en fin, cosas que están muy relacionadas con lo suyo, donde trabajan, se activan o componen con la naturaleza o con otros medios. Ujú. Y estos 15 aforismos los pasamos a una plataforma, un software, tenemos un software para generar un crowdsourcing, un concurso Ujú. abierto a dibujantes del mundo entero. Tenemos unos 3.000 dibujantes afiliados y las propuestas de las empresas o fundaciones o entes públicos pues se someten al criterio de estos 3.000 dibujantes. No participan 3.000, pero el 15% sí, más o menos, es una media. Con lo cual participan gente de todo el mundo, dibujantes de todo el mundo, Sí, inspirándose sobre esos aforismos en concreto, que al final son temas que, vamos, son sobre los temas que hay detrás, que puede ser, bueno, y de hecho ya habéis hecho algunas sobre cambio climático y temas de paz y no violencia, ¿no? Me suena. exactamente. Hicimos como con el cambio climático para una empresa que se llama Allianz Ujú. Global Investors, que están en Alemania, la base está en Alemania también está en Madrid y Lisboa. Y hicimos para derechos humanos con una fundación, la Fundación Fernando Buesta. Entonces los principios son exactamente idénticos, se eligen frases relevantes, participan los dibujantes del mundo entero, el 40% más o menos de España, y tenemos un jurado online que es un doble jurado, un jurado de profesionales dibujantes que hacen una primera criba, la más importante, y después tenemos el jurado pues, de la organización, que es la que convoca el crowdsourcing, que hace pues la selección de los últimos de los últimos trabajos, los que ha seleccionado, digamos, el jurado de dibujantes profesionales. Cuando llegamos a esta etapa, pues empezamos a crear un museo virtual o un centro de interpretación de las imágenes, donde hay una ampliación de la información textual y también donde encontramos una serie de test, una batería de test para profundizar en el conocimiento de lo que se pretende profundizar con el público en general, ¿eh? No a modo de, hemos entendido bien, no a modo de publicidad, sino a modo de participación. Y entonces, con esta información de los ganadores, la información que aparece en el centro de interpretación virtual, que puede estar en varios idiomas, convocamos una rueda de prensa, invitamos a la prensa financiera, eh, cultural, de RSC, de todos los que puedan estar interesados en la temática, donde se reúnen, digamos, los propósitos de la empresa y la realización de los artistas. Y ahí pues hay diferentes materiales que se presentan a prensa para explicar por qué casan muy bien los textos con las ilustraciones y con los objetivos de la empresa. Y entonces es cuando nosotros conseguimos con este lanzamiento estos 500.000 impactos en una población, un público que, digamos, además no está acostumbrado a que una empresa salga del terreno de las orquestas o de la pintura clásica, sino que coopere con unos territorios culturales deseosos, además porque no tienen ninguna presión, de participar en una reflexión colectiva y transmisible no a un elenco de personas que trabajan en el sector, sino realmente de profundizar en la creación moderna, actual, contemporánea, pero con visos de cambiar, digamos, la percepción cultural productiva, digamos, de empresas que tienen
un fin que no es exclusivamente productivo. Y entonces sale a reducir pues este fin que no es lo más habitual por lo general. Ujú. O sea que al final es darle, digamos, una oportunidad a expandir la creatividad y sobre todo bueno, el arte, ¿no? Expandirlo de alguna manera, porque es verdad que el arte que se hace en determinados niveles suele estar muy acotado, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en el ámbito de las fundaciones culturales o de las exposiciones, pues básicamente son esos, exposiciones de pintura y poco más, ¿no? Aquí se está dando la oportunidad a dibujantes de todo el mundo para que hagan arte moderno sobre estos temas en concreto, ¿no? Pues cambio climático, temas sociales, lo que sea. Con lo cual se está generando arte a un nivel un poco más, no sé cómo decirlo, ciudadano o popular, o por lo menos más arriesgado y más, bueno, más inclusivo, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, de que participa más gente. Claro, y además es una rueda muy positiva porque para darte un ejemplo concreto, el último ganador del proyecto de Allianz Global Investors Ajá, sobre el cambio climático era de Cartagena de las Indias ajá. en Colombia, pero había otros ganadores. Y nos avisó de que participando en otra convocatoria, pues ha ganado una bolsa de estudio en la mejor universidad china durante 2 años. Es decir, que lo que ha conseguido con lo que hizo la empresa, digamos, es darle para su currículum un elemento pues, de referencia sobre el medio ambiente y esto seguramente ha empujado su expediente en el concurso siguiente para subir un peldaño, ¿no? Y esta persona pues está atenta a lo que hacemos, interesada en lo que puede surgir, como es lo lógico, pero sobre todo crea un ámbito de relacional muy interesante, sobre todo porque este proyecto de esta empresa no se quedó en Europa, sino que hace unos meses las filiales de Taiwán, China y Singapur pues pensaron imprimir los trabajos ganadores en una bolsa reciclable, hacer como una información adicional sobre este premio, hacer otras actividades y vemos claramente que donde llega ahora el concurso de Allianz, también ha llegado el ganador de Ujú. Colombia a China. Es decir, que la rueda sigue en funcionamiento y esto es relevante. Porque además estáis abriendo muchas oportunidades para gente que así se está dando a conocer y se le están abriendo nuevas puertas. O sea, es arte con temática social de fondo y promoción de artistas. Sí, y además no solamente los que se dan a conocer o que se quieren dar a conocer, sino que también en el jurado hay gente de gran talla, de profesionales de reconocido prestigio en todos los ámbitos, tanto a nivel de dibujo como Ujú. de financiero. Y entonces, pues se crea una comunidad muy, eh, pues, de otro tipo, digamos, muy viva, muy consciente de que su papel está en el aquí y el ahora, ¿no? Aquí hay que recoger la lección de los maestros orientales, ¿no? El aquí y la ahora es lo que vale, es decir, que no hay, como sabemos, muchas posibilidades para frenar el cambio climático para dentro de 10 años. Las cosas ahora sabemos que tienen que hacerse ahora porque hay muy poca oportunidad para revertir muchos cambios. Con la pandemia nos hemos dado cuenta aún más. Entonces ahora importa mucho que la gente de RSS, que está muy movilizada, que no tiene ninguna duda en eso, eh, pues que con ellos les ayudemos a entrar en la comunicación, que es donde tenemos que convencer que el cambio, digamos, de presentación de contenidos va asociado a una ganancia en la audiencia del público. El público
no puede aceptar mucho más que se les diga que esta empresa tiene las mejores turbinas o que tiene las mejores formas de cuidar el medio ambiente. Creo que el mensaje de unilateral está bien digamos, enseñar un poco músculo, pero es más importante ahora hacer Ujú. partícipe a los colectivos que sí pueden dar una evaluación, una valoración, que pueden dar un soplo nuevo y que el público también pueda respirar pensando de que no estamos aquí para siempre decirle lo mejor que es lo que se hace, sino que lo va a descubrir porque otros lo están pensando en como un colectivo de interés de algo que se está cociendo. Muy interesante y además es que precisamente el fomentar la creación artística en temas como este, por ejemplo el del cambio climático, pues además puede servir como efecto de movilización. Muchas veces una imagen bien hecha, una imagen con capacidad de simbolizar muchas cosas, pues puede tener más efecto que muchos datos que podamos dar sobre la gravedad de este asunto en concreto, porque además muchas veces la gente ya está anestesiada de malas noticias en este tema en concreto del cambio climático, pues siempre son noticias malas o muy malas y llega un momento en el que ya estamos habituados y no reaccionamos. Pero puede ser que pues, una imagen bien hecha, con contenido artístico, bien planteada, sí que nos haga un impacto, nos haga pensar, nos haga reaccionar, porque se mueven otros códigos. Claro, son noticias positivas como tu emisión, Mm. que son noticias importantes porque digamos que los de la empresa están bregando, trabajando duro para que a través de sus métricas se demuestre que lo están haciendo bien en el sector que han elegido. Y nosotros lo que hacemos con las ilustraciones es la parte de exaltación, digamos, decir, oye, es verdad que aquí hay un trabajo que estés haciendo. Entonces yo creo que anima a estas empresas que tienen muchos empleados y tal, dice, oye, que también se refleja en la visión externa que tienen, ¿no? Porque lo externo y el interno están vinculados a este propósito que quieren transmitir porque les parece importante. Y, y después, claro, esta Bienal pues tiene otras facetas que pueden llegar hasta el público de los institutos con un programa que tenemos, pero bueno, esto llega después, que se llama Aulas de la Experiencia, Ajá. donde hacemos partícipes los que idearon o lanzaron las sentencias, los aforismos, con un público juvenil que va a descubrir la aportación y el trabajo de los mayores, de los dibujantes, y querer participar porque ya hay una actividad en marcha, porque ellos van a poder también activar un proyecto dentro de estas aulas de experiencia propio y seguido por la empresa. Entonces no es una beca y tampoco es una práctica, sino que es que dentro del propio recinto escolar se crea un elemento de co-creación, pero vinculado y canalizado desde los primeros elementos del primer año de la Bienal. Y entonces damos como la posibilidad de empoderamiento a los jóvenes, Ujú. pero dentro de un marco muy estructurado y de trabajos que pueden servir para la gente de su misma edad, pero claro, usando los contenidos anteriormente preparados y pedagógicamente para que los usen de la mejor manera. Y esto lo hacen en los institutos, dices. O sea, Sí, hemos hecho, por ejemplo, un trabajo con la Fundación Ascue en Bilbao. ujú. Hemos tenido en un año 1.200 jóvenes trabajando sobre su cercanía o dificultades con las redes sociales. Y entonces, a través todo de imágenes y de reflexiones que han dado un fruto muy, muy rico. Muy interesante.
Pues ahí estaría uno de los proyectos, pero es que hacéis muchísimas cosas. Entonces, también te quiero preguntar de otras cuestiones. Eh, bueno, también tenéis la plataforma de suscripción de libros ilustrados Lucky Books. ¿Qué es esto de una plataforma de suscripción de libros? Bueno, pues como sabes, se editan 60.000 libros al año en España. Es una cantidad abrumadora Mucho. y, y hay tantos libros que es muy difícil elegir. Entonces, nosotros hemos hecho como un plan de suscripción en 4 familias de posibles lecturas y también según las edades. Entonces, allí pues puedes leer también en papel o en digital y la persona según su perfil pues va eligiendo el plan que más le conviene. Pueden ser libros, solamente libros o libros con accesorios de libros y como te decía, para edades diferentes. Y entonces con eso pues vamos organizando un poco las lecturas de las personas que quieren descubrir y recibir de una forma más ágil pues cada 2 meses una lectura. Entonces, en los libros que presentamos, pues son, en ese caso, exclusivos de Editorial Sogé. Ujú. Los libros de editorial suelen ser libros ilustrados. La ilustración para nosotros no significa que sea para un género menor. Puede haber ilustraciones para adultos, para adolescentes y para niños. Un ejemplo de un libro para niños es un libro que hemos hecho sobre Blancanieves para saber qué ocurría después de la huida de la madrastra. Y si Mm. hiciésemos una continuidad, ¿qué ocurriría? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí hay un libro infantil. Después hemos hecho un libro, por ejemplo, de ilustración para juvenil, que se llama en términos de editores Young Adults, que son adolescentes, sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno, con un prólogo de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ujú. Borja Antela, eh, que hizo su tesis sobre Alejandro y presentando un poco pues, el libro, ¿no? Pero también es un libro con ilustraciones, evidentemente ya no infantiles, sino para adolescentes, para mantener, digamos, un orden en los capítulos y creo que está muy bellamente hecho y es muy entretenido. Y después, pues para los adultos, por Me- ejemplo, Sí, digo que hay un libro que no quiero que se te olvide, porque a mí me parece muy interesante, que es Un camino hacia la paz y la no violencia de Martín Sicard. sí, esto es un libro de referencia porque Martín Sicard es un activista que ha dado la vuelta al mundo un par de veces, bueno, la segunda vez no la vuelta al mundo entera, pero una parte sí, de la Segunda Marcha Mundial por la Paz, que salió de Madrid el año pasado y volvió a Madrid. Y, y entonces, en vez de tener un relato muy lineal explicando pues todos los viajes, ha tenido una visión muy sintética, programática, digamos, de considerar la no violencia a través de una óptica de 8 mensajes educativos. Entonces, por ejemplo, las marchas por la paz históricas, por ejemplo, la marcha de Gandhi por la sal, la marcha de los derechos humanos de Martin Luther King. Después, pues, hay 8 capítulos y cada capítulo, pues, se termina con un cuento universal, tradicional, pero a favor de la no violencia. Y los 8, pues, después de la parte más histórica, son un poco una reflexión más espiritual para, para respirar y para pensar en a lo mejor cuál sería mi marcha personal o cuál sería
una acción que podría ser un sentido u otro. En fin, que nos ayuda a despegarnos un poco de la historia que nos cuenta para tomar nuestra propia determinación, ¿no? Y es un libro muy como, yo creo, una referencia educativa que nos da Martin Sicard con un camino hacia la paz y la no violencia. Bien, hay un libro muy interesante que es un atlas de las islas sin coches, que es una... Me resultó muy curioso el libro. De hecho, bueno, este lo tengo yo en casa, por eso también es una de las referencias que tengo sobre vosotros. Y hay una de las cosas por las que me llama la atención las cosas que hacéis, pues eso, que yo creo que muy pocas editoriales se fijan en este tipo de temas y eso supone una visión distinta. ¿Por qué un atlas de islas sin coches? Bueno, porque en realidad no es uno, son dos. Cuando acabamos el Ah, uno, pensamos haber dado la vuelta y nos dimos cuenta de que había también rebeldes anda. más allá de las islas que comentábamos y que eran más numerosas las que no tenían coches, pero con eh, unas diferencias enormes, ¿no? Eh, unas son chiquitinas, unas muy grandes, otras pues en países tropicales, otras en septentrionales, todas evidentemente habitadas, no son sin coches porque no haya nadie, sino que son donde vive la gente, ¿no? De la tendencia, digamos, es que los isleños, por su propia eh, como visión del mundo, pues están como en una burbuja, ¿no? Y lo que suelen querer es siempre un tipo de autarcia, ¿no? Energética, también a través de la pesca poder abastecerse de una forma completamente que sea suya. Entonces, en algunas ocasiones es posible, pero por ejemplo, en otras ocasiones como la isla de Venecia, que ahora tiene un puente, bueno, desde hace 100 años, pero en fin, era una isla, Ujú. es totalmente imposible porque con 12 millones de visitantes al año y con muy poco terreno, hasta con la isla de San Erasmo que está al lado, no podían nutrir a toda la gente, ¿no? Entonces, por eso nos interesó cuando se hizo la Datas de Islas sin coches, pues ver no solamente Venecia, por ejemplo, sino a la isla cercana de Burano, la de San Erasmo, ver cómo en una cercanía, un perímetro tan cercano, siendo islas todas, pues tenían vidas, vivencias absolutamente diametralmente opuestas, ¿no? Eh, Otras islas interesantes, pues son, por ejemplo, la isla de Tangier, que está en Estados Unidos, en la Ajá. costa este, que se está hundiendo por el tema del cambio climático. Y bueno, pues es una isla para los americanos que les permite medir la realidad del cambio climático sobre su propio país, ¿no? Porque es una manera de verlo, de ver avanzar su destrucción año tras año de una forma muy real. ¿Ah? Claro. Entonces, pues son termómetros eh, significativos del cambio climático, de la actuación etnográfica, también de las decisiones cada vez mayores de implantar energía eólica, de autoabastecimiento. Muy interesante. Además, estos libros que hacéis, que no solamente son interesantes por los temas y los enfoques, sino que también son sostenibles en sí mismos. Por ejemplo, colaboráis con imprentas que disponen de certificados de bosques, vamos, que garantiza que el papel viene de bosques gestionados de manera sostenible y también imprentas que disponen de tintas y papeles que cumplen todas las normativas de contaminación. También en este caso, dependiendo de las tiradas, porque sabemos que no hay los mismos requisitos para tiradas grandes que pequeñas, ¿no? Pero hay un esfuerzo en este sentido por vuestra parte. Sí, esto es como también un propósito editorial, que si trabajamos contenidos
que tienen con sostenibilidad, pues hacer lo mejor posible para elegir las imprentas que tienen estos mismos certificados. Y en el caso de tiradas breves, que bueno, pues hace lo mejor, también estamos empujando para que adopten estos sistemas, aunque sea mucho Ujú. más difícil, pero lo estamos exigiendo. Y no solamente eso, sino que si te suscribes a esta plataforma de Lucky Books, también contribuyes a que se planten árboles, ¿no? Sí, 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 eso es como una, una, un elemento incorporado, digamos, dentro de la suscripción. Cualquiera persona que se suscribe en luckyBooks.es para un año, que son 6 libros, pues le plantamos un árbol y le mandamos el certificado. De vez en cuando es Nepal, Madagascar, puede ser Colombia, Italia, en fin, depende cada momento. Muy, muy interesante porque, bueno, de alguna manera, pues también ahí estás compensando el tema del papel, porque es verdad que por muy sostenibles que seamos y por mucho que nos vendan el libro digital, y yo tengo alguno, pero al final a mí me gusta tener libros en casa y para mí es una de las cosas que se me hace complicado y que quiero que sigan existiendo, por no hablar que, bueno, que también lo digital tiene emisiones, ¿no? Que parece que las publicaciones digitales son cero emisiones y no es tanto así, ¿no? Bueno, sea como sea, evidentemente hay un coste ambiental en hacer un libro de papel y aquí por lo menos plantando árboles a cambio, pues eso se mitiga. Sí, También quiero... Sí, perdón, ¿querías añadir algo sobre este punto? ¿no? Además dice que si hacemos un papel, un libro con un bosque sostenible, Ujú. se cae, se renueva. Es decir, que realmente el impacto es cero, porque diría cuanto más hagamos libros con bosques sostenibles, más bosques sostenibles tendremos. Por lo Claro. tanto, es un parque de árboles que no se desgasta. Así que lo que hay que hacer es leer mucho y comprar muchos libros y suscribirse y así pues más bosques sostenibles tendremos. Claro. Otro proyecto que quería destacar, esta revista digital que tenéis, Posta Lector, háblanos un poquito de ella. Bueno, pues queríamos hacer una revista para toda la familia, donde tuviéramos la posibilidad de que tanto los padres como los más jóvenes de la casa tuviesen algo que compartir en la revista. Entonces, la, esta revista que ya tiene 14 números, este verano pues lanzamos el número 14. eh, pues tiene una serie de lecturas, Ujú. sobre todo viajeras. Tiene también una sección que a mí me parece muy interesante, que es de los personajes literarios. Entonces, si un personaje literario es inicialmente español, pues aparece en español; si es francés, en francés; si es en inglés. Ah, Entonces, tú puedes descubrir Sherlock Holmes en inglés, o Esmeralda de Victor Hugo en francés, y, y los animales de Don Quijote pues en español, ¿no? Entonces, yo creo que además de leer, pues tienes siempre este recurso lingüístico que es bonito. Y la última parte la dedicamos a un cómic, para que el padre pueda dejar el cómic a su hijo. De vez en cuando, pues el cómic es más para adolescentes o hasta para adultos, pero bueno, aún si es adultos, lo pueden leer el adolescente. Pero generalmente la última parte es un cómic para jóvenes de 8 a 12 o de 12 a 16. ¿Ya? Entonces, a lo mejor el adolescente lee el cómic, pues empieza a leer lo que estaba delante y se asiciona a otro tipo de lectura. Lo que no vemos interesante es como tener unos tabiques. La cultura pues se va desgranando, es como una semilla, va brotando poco a poco, y la mejor forma de compartir ideas, pues es el compartir a lo mejor una misma revista. Un libro es más difícil porque tiene una trayectoria, pues que tienes que leerlo del principio al fin, mientras que la revista puedes leer un artículo y así comentarlo con la persona que te ha prestado
la revista, en ese caso digital, a través de la tableta. En fin, muchísimas cosas muy interesantes las que hacéis. No sé si se nos ha quedado alguna por mencionar. Dínoslo tú, a ver si hay alguna cosa que se nos escape que sea importante. Bueno, yo creo que tanto en tu programa como en nuestros libros, en nuestra bienal, en nuestras suscripciones, en la revista, lo que intentamos es crear noticias positivas, pero sobre la base real social de gente que se esfuerza. Y eso es lo que el mensaje que tenemos que dar, porque los tiempos no son fáciles, el, el- el panorama está como negro, pero el esfuerzo colectivo de la humanidad siempre ha merecido tener un programa y editoriales que traten de transmitir noticias positivas para dar ejemplo, seguir adelante y porque la vida se lo merece. Y además encima creando cultura, ayudando a fomentar cultura y también el arte, que tiene que ser algo bastante bueno. Es verdad que, quiero decir, a nivel personal me refiero, o sea, para ti supongo que está muy bien contribuir a estos fines nobles que están ahí, que hay que contribuir a mejorar el planeta, pero también a ti a nivel personal tiene que ser algo apasionante porque estás moviéndote en un mundo que se nota que te gusta. Sí, pero lo único es que como cualquier cosa u obra importante, el mismo autor, si está solo, pues no tendrá ninguna posibilidad de tener ningún éxito ni lectores. Y lo mismo las bienales que lanzamos o los proyectos. Yo soy uno de los patrocinadores, una de las personas que lo activan, pero tan esencial es tener pues, gente como Daniel Jiménez y otros patrocinadores que en cada uno en su terreno puedan decir, pues sí, yo me apunto porque esto vale la pena ilustrar nuestra época contemporánea y que los déficits existentes, pues hagamos más esfuerzos para que se conviertan en superávits de energía, de capacidad, de conocimiento y que esta energía que volcamos se transmita a través de medios culturales, porque al final el arte y la cultura son la esencia de la humanidad. Todo lo que podemos hacer, si no llegamos a transformarlo en algo que sea cultural, pues yo creo que se pierde. Pero entonces hay que tener la valentía y también la sensibilidad y la capacidad racional de buscar estas vías y de volcarse para que nuestra sociedad pues, pueda disfrutar de estas noticias positivas. Es verdad que es complicado, pues, promover según qué iniciativas, porque, bueno, pues ya lo decía la bola de cristal, solo no puedes, con amigas sí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de causas justas y causas que están muy bien, pero que, pues que muchas veces, por lo que sea, son más difíciles de movilizar porque requieren mucho esfuerzo, requieren un gasto a nivel humano, también son complicadas de financiar, ¿verdad? Es una lucha constante. Bueno, cualquier trabajo o actividad que quieras hacer realmente desde el corazón y con la razón, supone mucho trabajo, ¿no? Pero lo bueno es encontrar en el camino amigos y gente que se responsabiliza y gente que apuesta porque al final, si no reinventamos la sociedad, la sociedad o el propio clima, ellos nos impondrán sus pautas, ¿no? Entonces es bueno ir con un poco este ritmo de avanzar coordinados desde la cooperación, sin perder el propósito de uno mismo o de la empresa. Pero creo que es un poco el relevo que necesitamos de ver que no somos monolitos, sino que la participación se crea, se organiza, tiende a que todo el mundo, todos los que participan, entren en un círculo virtuoso. Y entonces esto, claro, se trabaja, se alimenta, y si no se trabaja ni se alimenta, entonces, claro, no estamos haciendo nuestra labor.
Muy importante insistir en la necesidad de que, bueno, de que los valores y nuestros proyectos vitales, o sea, aquello que hacemos, quiero decir, y aquello en lo que creemos, pues se alineen de alguna manera, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, de vez en cuando hay suerte, de vez en cuando hay menos suerte, pero por lo menos lo que nos corresponde es intentarlo. Después la suerte nos acompaña o no, pero yo sé que le doy un pequeño espacio a la suerte, eh, pero lo que veo es que normalmente el trabajo, la forma de coordinarnos o de encontrarnos con gente que tiene esta sensibilidad, pues es de suponer que todos tendemos hacia este mismo fin, ¿no? Que es servir mejor a los demás, sirviendo bien el propósito de cada una de las organizaciones. Pues bien dicho, pues muchas gracias por esta entrevista, Fran Saure, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por este mensaje y por vuestra labor. Pues Daniel, un placer y esperemos pues que los lectores y participantes tanto de tu emisión como de nuestras plataformas pues se unan y no dejen jamás su propósito porque es lo más valioso de la vida. Ojalá, muchas gracias. A ver si lo conseguimos. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, y ahora vamos a ver, aquí, que se me había ido antes. Vale. Pues vamos ahora a hacer un pequeño paseo por estas webs. Sobre todo, principalmente me interesa lo que comentábamos en la entrevista de estos museos virtuales que han nacido a partir de la iniciativa de las bienales sostenibles. Aquí hay un ejemplo, esta colaboración que hicieron con Allianz, ¿verdad? Pues aquí tenéis este museo.imargine.com, bueno, la dirección siempre justo encima de mi cabezón. Y la verdad es que lo interesante es que a raíz de esta iniciativa, bueno, pues da lugar a un caudal de creatividad muy interesante, a estas obras que son oportunidades al final para muchos artistas, como este chico del que nos hablaba Fran, que era de Cartagena de Indias y que ha conseguido una gran promoción y oportunidades muy interesantes por esta iniciativa. Entonces, bueno, pues aquí veis algunas de las creaciones, en este caso relacionadas con el cambio climático, la sostenibilidad, temas relacionados con todo esto, la economía baja en carbono, como este tan chulo, ¿no? De estos edificios de aquí del que sale esta hélice, o este de aquí también muy, muy chulo, estos tejados ecológicos. Bueno, muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué imágenes hay. Vamos a ver si cada una también con una pequeña, bueno, con una pequeña explicación, como esta de esta chica. El cambio climático es una amenaza para la estabilidad económica, al igual que para el medio ambiente y las personas. Como ejemplo, las olas de calor que se llevan vidas y disminuyen la capacidad de trabajo, los huracanes que dejan a miles de personas en la pobreza o las sequías que destrozan cosechas. Bueno, ya que hablan de medidas, bueno, ya vemos que junto a lo que es la creación artística, pues bueno, va acompañada de mensajes para concienciar. Pero bueno, lo interesante es que muchas veces los mensajes, las palabras, pues están muy bien, pero a menudo la creación artística, cuando toca alguna fibra, logra, pues bueno, transmitir una cierta emoción, pues muchas veces transmite algo mucho más profundo que las palabras o puede servir bueno, pues para concienciarnos mucho más, ¿no? Si se hacen bastante bien, hay imágenes que tienen mucha fuerza, mucho símbolo y que expresan mucho más que las palabras. Este, por ejemplo, es chulísimo. Esta evolución natural hasta llegar desde el hombre hasta mujer en bicicleta. Muy interesante, con muchísimos significados, ¿no? Lo que os estaba comentando hace un momento, que muchas veces gracias al arte, pues con poco se transmite más que
con un discurso que requeriría muchas más palabras. Así que bueno, creo que es un ejemplo bastante interesante. Luego, que queréis conocer Imargine, la web de la editorial Sabre de Fran, pues aquí lo tenéis, imargine.com. Igualmente como el anterior, justo encima de mi cabezón tenéis la web. Sobre todo Lucky Books es esta plataforma de suscripción de libros. Bastante interesante. Vamos a hacer una exploración. Esta es la iniciativa que, además de suscribirte para conseguir estos libros, pues también a cambio se plantan árboles, se reforestan pues parcelas de naturaleza, y con esto también pues se absorbe CO2, que es lo que tienen los árboles. Si vamos aquí, en la parte de la misión, pues también te explican toda esta parte, aquí en ética y concienciación, toda esta parte de colaboración con imprentas, con certificados de bosques gestionados de manera sostenible, sobre todo para tiradas grandes y sobres también, y también imprentas que disponen de tintas y papeles que cumplen todas las normativas de contaminación para las tiradas menores. Y lo que os comentaba antes de los árboles, colaboran con Tree Nation plantando árboles en 4 continentes, Europa, América, África y Asia. Y así, bueno, pues cada suscripción anual que adquiere un cliente, pues supone que se planta un árbol más. Situaciones, condiciones generales. Bueno, esto sería la web. A ver si veo aquí, que siempre me gusta a mí. Bueno, aquí abajo puedes suscribirte al boletín de noticias de ellos. Y a ver si qué más hay por aquí. Aquí tienen un blog también, con todo tipo de contenidos, mucho sobre la literatura, que estamos hablando al fin y al cabo en el caso de Fran Saure, de un gran amante de la literatura. Pero siempre, como veis, esta literatura al final lo enlaza también con temas como el cambio climático, como nuestro artículo de Sherlock Holmes, el cambio climático desde las matemáticas, o análisis del modelo de vida actual desde los ojos del pirata John Silver Long John Silver, el de la Isla del Tesoro, alternativas éticas para comprar libros en línea, aquí también. Bueno, como veis, la parte de conciencia social y ambiental pues siempre está por todo lo que hace, ¿no? Y por último, este es el Posta Lector, este magazine trimestral, la revista con fondo ético y cultural que aporta contenidos de interés. Y bueno, que también te puedes suscribir a ella. Así que al final, pues lo que comentábamos en la entrevista, gente inquieta que hace muchas cosas relacionadas con la cultura y además con transmisión de valores positivos. Muy interesante. Y ahora vamos a cambiar de tema, aunque vamos a seguir hablando de libros. En este caso hablamos de Ellas vuelan. Esta es una noticia de Feminista, muy interesante porque estábamos hablando de libros. Entonces, bueno, pues ¿por qué no vamos a terminar? O mejor dicho, vamos a cambiar de tema, pero con otro libro. Y Ellas vuelan, pues es un homenaje a 21 poetas del siglo XX. Lo ha publicado la editorial Creots. Es un tributo, como decía, a 21 poetas que crearon escuela tanto aquí en España como en Latinoamérica. Poetas como Josefina Soria, Gloria Fuertes, que tantos homenajes se le han hecho en los últimos años y más que hacen falta. O también Carmen Conde, entre otras. Son, como digo, las protagonistas de esta publicación, que no busca ser una antología, no es esa la idea, sino básicamente un reconocimiento a estas poetas, maestras de poetas, poetisas, mejor dicho, estas maestras, como digo, del siglo XX, y lo que pretende, como digo, es asomarse a las poetas, a su aspecto más estético, y bueno, son nombres de poetas del siglo XX que son sobre todo las que normalizan la poesía en español, indica Teresa Zaratín, que es la directora de esta editorial, la editorial Creutz. Otras mujeres poetisas que salen como Raquel Lanceros,
Francisca Gata y Marisa López Soria. Bueno, en este caso hablamos de estas tres mujeres, Raquel Lanceros, Francisca Gata y Marisa López Soria, son las poetas contemporáneas que se encargan de presentar a estas 21 mujeres que abrieron escuela, como fue el caso también de Idea Vilariño, Julia de Burgos, Lucía Sánchez Saornil, Rosalía Castellanos, Concha Méndez o también Olga Orozco. Lamentablemente han salido muy pocas mujeres en los manuales de historia de la literatura, nos suenan muy poquitas, ¿verdad? Por no decir casi ninguna. Entonces, por eso es tan interesante y tan necesario este libro, que además cuenta con ilustraciones de Mo Gutiérrez Serna. Y bueno, Ellas vuelan cuenta con los perfiles de las poetas que complementan su obra, sus versos escritos sobre ellas y que permiten entender al mismo tiempo pues, su vida, sus necesidades, sus situaciones personales, como por ejemplo el dolor por la pérdida del primer hijo de Ángela Figueroa y Merich, la muerte de la madre de Gloria Fuertes, el rol de Rosalía de Castro, otra gran poeta, aunque no del siglo XX, pero que tuvo mucho que ver, mucha influencia en la vocación poética de Juana de Ibarruru, o el suicidio de Alfonsina Storni, que es así que también es bastante conocida, ¿verdad? Zaratín, la editora, subraya la importancia de visibilizar y asomar a estas alturas, a estas autoras al público general, que además escriben sobre lo que han vivido y son mujeres que han roto con los convencionalismos. El exilio de muchas de estas autoras y el posterior silencio de sus figuras tras la guerra civil son para la editora, para Zaratín, las principales causas por las que estas poetas no son reconocidas en España, en su país, a pesar de que forman parte fundamental de nuestra literatura. Dice la editora que esta inercia de la historia hacia el olvido, pues precisamente es lo que les ha movido a editar este libro y desea que haya un día en el que podamos pronunciar por cada poeta varón de aquella etapa, pues el nombre de alguna otra mujer poeta. Dice que cuando pase eso, pues bueno, estaremos cambiando el paradigma, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo de Ellas vuelan, ¿no? Visibilizar a quienes rompieron los cánones de género en la poesía y desenterrar a mujeres que han construido con su talento y también con su sensibilidad pues la memoria cultural de las letras españolas, en este caso en verso, en poesía. Pero que vamos, que hacen falta en todos los ámbitos, y no solamente en la literatura, en la historia, en todo, ¿no? Y es el momento de que por fin afloren muchos más los nombres de tantas creadoras y tantas mujeres que han hecho tanto en muchísimos campos y que lamentablemente no suelen aparecer en los libros de casi ninguna materia. Y bueno, ahora sí que vamos a cambiar de materia de cultura. Ahora vamos a hablar un poco de una iniciativa muy interesante que lo vemos, está en Economistas sin Fronteras. Sé que últimamente hemos hablado bastante de ellos, pero es que nos han enviado una noticia bastante chula y además muy positiva. Son unos talleres para personas mayores, ¿no? Y en esta noticia que nos han enviado aquí Noticias Positivas, cuéntanos @noticiaspositivas.es por si queréis enviarnos más cosas. Pues bueno, se habla de estos talleres son muy importantes porque la transformación digital que ha experimentado el sistema bancario en los últimos años pues ha provocado que muchas personas, sobre todo a partir de cierta edad, pues las que no han nacido en el ámbito digital o no han llegado, digamos, a una edad más o menos temprana a él, pues estas personas que no son nativas digitales pues se sienten muy dependientes y especialmente vulnerables a la hora de realizar gestiones online. Por ello, en Economistas sin Fronteras han ideado este proyecto, se llama Proyecto Econos, y bueno, es un desarrollo que han podido llevar a cabo gracias al reconocimiento también de la Fundación EDP, que por eso la mencionan. Y bueno, en este mes de julio, precisamente acaban de nacer esta iniciativa, han puesto en marcha una serie de talleres teórico-prácticos presenciales que se van a desarrollar a lo largo de este, bueno, un momentito, que no se me ve, ahí, a lo largo de este año y que como digo, pues es que acaban de comenzar. Entonces, de hecho, aquí está en la web, van a ser 3 centros de mayores de la Comunidad de Madrid, Puente de Toledo, Usera y Embajadores. Son plazas limitadas para personas de más de 60 años y hay que reservar en esta dirección econos@ecosfront.org. Y bueno, pues sí, básicamente la idea es que se mejore la relación de estas personas mayores de 60 con el ámbito financiero y son sesiones en las que se combinan, bueno,
digamos, la parte más teórica con también materiales audiovisuales, pero el elemento estrella es el Banco Econos, que es un simulador bancario gracias al cual pueden aprender a realizar todo tipo de operaciones bancarias básicas a través de diferentes dispositivos digitales y, muy importante, sin correr riesgos. Esto también lo tenemos por aquí. A ver. Aquí está el simulador. Pues esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, por citar algún ejemplo muy lamentable, el tema de las preferentes, ¿verdad? Cómo se engañó a muchas personas mayores y pusieron sus ahorros, o todos o buena parte de ellos, en productos que eran de riesgo y, bueno, perdieron el dinero, ¿no? Entonces se trata de evitar que pasen estas cuestiones que engañan a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente mayor. Y si además de que son productos financieros muchas veces complicados, añadimos que la gestión digital pues se hace bola para gente que no ha nacido en ese entorno digital, sino que se han movido hasta no hace mucho en un mundo analógico, pues aumenta mucho más el riesgo. O sea que está esta estrella, ¿no?, de esta iniciativa, el bancoeconos.org. Y aquí está la sección de recursos, contenido de talleres, índice y ejercicio. Bueno, distintos ejercicios para que puedan simular estas gestiones online sin que les pueda suceder nada. Por ejemplo, realizar transferencia. A ver, vamos a ver. A ver, esto lo estamos realizando aquí en directo como si fuera una... Bueno, a ver. Bueno, pues se te abre y, bueno, aquí lo que estamos viendo es que te va explicando cómo se hace la transferencia paso a paso, ¿no? Con esta presentación, esta presentación gráfica, un PDF, supongo, bueno. Y desde el principio, primero posición global, luego los productos nos vamos al desplegable de cuentas y pinchamos en transferencias, traspasos. Bueno, pasito a pasito, básicamente te están explicando cómo se hace una transferencia para que cuando lo haga una persona mayor vía online, pues lo pueda hacer y no le estafen. También esto es muy importante porque hay que tener mucho cuidado con las estafas online. Supongo que en un taller de este tipo también habrá contenidos en este sentido, ¿no? El tema de, bueno, esa gente que dice que es un banco y que incluso te mandan un mensaje usando una web que prácticamente es igual que la del propio banco, ¿no? O sea, que visualmente te da el pego, incluso usan un correo que parece del banco, ¿no? Y a lo mejor es alguien que te quiere robar datos personales, ¿no? Mira, vamos a ver, contenidos, talleres, índice de los talleres. Creo que esto es interesante, a ver si lo tienen. Y si no, a ver si ellos están viendo el programa o lo ven después, porque esto es importante. Conceptos básicos: cuenta corriente, domiciliación, descubierto, transferencia y traspasos, tarjetas, IBAN, formas de pago, algunos productos financieros, cómo elaborar un presupuesto personal. La verdad que está bastante bien contado y es una materia amplia. Pero vamos a ver, razones para las que se utiliza banco online. A ver si en toda esta materia tan amplia vemos esto. Acciones básicas de la banca online, acceso a la página web del banco, perfil usuario, cómo contactar con mi banco, normativa. Bueno, no sé si aquí no, a lo mejor no tiene una mención explícita o a lo mejor lo comenta dentro de estos temas, ¿no? Pero desde luego sí que creo que es importante destacar este asunto, ¿no? Porque si estafan a gente de todo pelaje y condición, a gente más joven o a gente que sí que se mueve con soltura en el entorno digital, pues imaginemos a personas mayores, ¿verdad? Esto es un tema importante. Así que si no lo habéis metido, con un par de economistas sin fronteras que habéis hecho una iniciativa de verdad muy necesaria, pues atentos al loro y tenerlo en cuenta porque cada vez hay más estafas online. Y en el tema de los bancos, pues está claro. Así que bueno, con esta información un poco de una iniciativa que pienso que es de servicio público, pues vamos a terminar el programa de hoy. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado este programa más de temas culturales, pero siempre cultura enfocada a la transformación social para crear un mundo mejor, más justo y más ecológico. Y bueno, pues nada, nos vemos aquí en 2 días, como siempre, a las 6:30, misma hora, mismo canal, salvo que suceda algún problema en Noticias Positivas. El próximo programa intentaré que no me vuelva a crecer el pelo y a decrecer según pase la entrevista, lo que tiene cuando la grabamos, ¿de acuerdo? Así que no,
el próximo jueves haremos con el mismo pelo todo el programa, salvo una gran sorpresa. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego.